Hola a todos amigos del Caldem, bienvenidos, estamos aquí en otro episodio más del podcast de Tras la Huella. Hoy estamos con un reconocido cazador y chef manchego, residente en Madrid, que es donde tiene su restaurante. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien todo. Bueno Miguel, cuéntanos un poquito, porque tienes un restaurante aquí en la Comunidad de Madrid, o varios, ¿no? Si no, pues hemos Eso es. hablado antes de eso. Coméntanos un poquito. Bueno, yo soy de Ciudad Real realmente, soy de un pueblo que se llama Pedro Muñoz y vine hace ya 8 años aquí a Madrid pues a aprender y a montar mi primer restaurante es Santerra, que bueno, que es uno de los 3 que tenemos, pero es un poco el epicentro de nuestra gastronomía y un poco el alma mater de todo, ¿no? Que es el que más enfocado tenemos a la carne de caza, que es un poco lo que nuestro grupo nuestra gastronomía es lo que más defiende, ¿no? La carne de caza. ¿Y de dónde viene Santerra? ¿Por qué Santerra y cuáles son tus orígenes también como cazador? Pues Santerra el nombre es un nombre que buscábamos sobre todo porque el producto que nosotros reivindicábamos es la carne de caza entre ellos, como todo el producto de campo, ¿no? Espárragos y demás. Y buscamos un poco como esa tierra virgen, ¿no? Esa tierra santa, que era de lo que viene el nombre en su inicio, ¿no? En un brainstorming de varios con agencias de marketing y tal. Y propone este nombre y era un poco el nombre que más gancho o más nos gustó, ¿no? Y bueno, pero realmente de dónde viene, que es el concepto, pues viene un poco de la vida que he tenido siempre muy relacionada a la carne de caza, a la caza, que desde muy pequeño, pues los fines de semana acompañaba a mi padre a cazar y a mi hermano, desde los 6 años ya andábamos pateando pues a caza menor, sobre todo, y bueno, pues siempre he visto cómo todas esas piezas de caza llegaban a casa, como mi madre, sobre todo, junto también con mi tía, cocinaban mucha carne de caza y eran los platos que más nos entusiasmaban. O sea, es cierto que cuando llegan las navidades pues queríamos probar esas pericias de chocolate que preparaba mi madre, pues en la época de media veda las tortas rellenas eran el plato que estábamos deseando que llegase, ¿no? Y siempre hubo como una afinidad por la carne de caza un poco por encima del resto de cocina, que en mi casa pues siempre se ha cocinado mucho, siempre ha habido muy buena cocina, pero teníamos como algo especial siempre la carne de caza. Entonces es lo que siempre vi, con los años, cuando decidí dedicarme al mundo de la cocina y dejar un pelín de lado la caza, porque no me da tiempo tanto a compaginar ambos mundos, pues me vi con esa responsabilidad y sobre todo como algo que me gustaba mucho, ¿no? De cocinar carne de caza, porque siempre se veía como la carne de caza, pues todos la llevamos a casa, pero había pues gente que a lo mejor le daba un poco más miedo o tenía esos reparos a decir, es que en mi familia hay algunos que no les gusta, ¿no? Porque dicen que es muy potente y entonces vi que, o para mí, nunca fue una opinión que se vea en mi casa porque todo lo contrario, yo veía a mi madre que lo preparaba de una manera que era hiper amable en cualquiera, cuando había reuniones de familia y demás, y me sentí con cierta responsabilidad a seguir con esa línea de ser último eslabón, ¿no? De cocinar la carne de caza. Porque tú eres cazador de menor y de mayor o... A día de hoy también algo de mayor, pero sobre todo desde inicios de menor, porque en mi zona es lo que hay, ¿no? En la zona de Pedro Muñoz, en la zona de Ciudad Real, que es justo La Mancha, es sobre todo caza menor. Bueno, que al final también es que, claro, no es lo mismo cocinar, pues bueno, lo que comentábamos antes, un conejo o una perdiz, ¿no? Que un ciervo. Eso es. O sea, que al final, bueno, comenta, como lo comentabas exactamente antes, ¿no? Al Sí, final, es que hablábamos que es muy generalista el comentario, es como decir, cocinar carne, como si dijéramos, cocinar carne es muy difícil. Y dicen, bueno, ¿el qué? ¿No? Es un sí. pollo que tiene que ver con una ternera, ¿no? Y es un poco pasa en la carne de caza, nada que ver las aves, nada que ver aves migratorias con aves no migratorias, porque al final aquí hay cocciones más largas, nada que ver una perdiz joven o una perdiz más adulta, es lo mismo un conejo, que incluso tú diseccionas cualquier ternera y sabes que los lomos son más tiernos y son carne de primera, y en un conejo una liebre exactamente igual, ¿no? Es un rablé que marcas vuelta y vuelta y es mantequilla. Y eso es una cosa que todos estamos acostumbrados a decir, no, estos son horas y a cocinar y para arroz, ¿no? Y realmente en eso estamos, o hemos sido muy, o tal vez la caza es una cosa que siempre es un recurso para comer, que es la realidad, ¿no? Y a día de hoy, pues,
ya no es un recurso solo para comer, sino para disfrutar y disfrutar de unas piezas que nos proporcionan, creo que algo hiper especial. Cada animal es completamente distinto, ¿no? Y gastronómicamente creo que tienen unos componentes tanto organolépticos como nutritivos que son para mí lo más excepcional que hay en el mercado, porque me parece único. Entonces, bueno, pues hay una gran prisma, un abanico aquí de cosas que bueno, pues podemos tirarnos mucho tiempo hablando de ellas, ¿no? Que son, pues la diferencia entre la carne de caza más adulta, la más joven o las hembras, que a día de hoy, pues para trabajarla, pues es muy importante para buscar, oye, ¿qué es lo que quiero trabajar, no? Es decir, pues quiero trabajar con cierva porque quiero poner un lomo súper suave, o quiero trabajar con un ciervo porque busco que haya un plato mucho más potente y demás, ¿no? Y esto es una cosa de la que nosotros siempre pues hemos diferenciado mucho para saber qué es lo que queremos hacer. Porque no sé qué opinarás tú, que al final, pues eso, como chef y con tu experiencia culinaria, posiblemente nos des un repaso a todos, pero yo me canso de escuchar frases de esta carne no me la llevo porque es que esto no se puede comer, porque está muy fuerte, o no sé, ciervo en berrea, por ejemplo, ¿no? Que en mi zona vulgarmente dicen que sabe a macho encendido, y yo les he puesto el ciervo cocinado y les he puesto cierva al lado y no me lo han sabido diferenciar. Claro, eso... No sé, ¿tú qué opinas, no? Que hay Bueno, especies que dicen que no... aquí hay un trabajo, yo creo, al final, hay un trabajo por hacer con las cárnicas, o sobre todo para el nivel luego consumidor, que no solo sea el cazador, sino que lleve cualquier consumidor y que sepa diferenciar, ¿no? Todos diferenciamos a lo mejor en el cerdo la bellota, el tipo de muerte, ¿no? Y en esto, en caza, pues es muy importante también el saber que un ciervo es de berrea, que no sea solo ciervo, ¿no? Que sea de montería, o sea, si es de rececho o si es de berrea, es importante porque el tipo de muerte afecta mucho a las cualidades y a las propiedades de un animal. No es, lógicamente, un animal en berrea tiene unos sabores mucho más potentes que un animal en rececho que ha muerto de otra manera y que está en otro punto Vital. vital, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas afectan a cómo cocinar. O sea, no es mejor o peor. O sea, un animal en berrea es en berrea y cuando se mata, pues y llega a un restaurante, pues si se sabe que es de berrea, pues el trabajo es distinto. Pues tengo que trabajar una marinada, o si no es de berrea, pues a lo mejor lo puedo trabajar sin ningún tipo de marinada porque busco que sea un sabor mucho más limpio, ¿no? Y no quiero difuminar un poco ese sabor que tienen en berrea, que al final pues sí que son sabores un poco más potentes y son para paladares que están tal vez más familiarizados con la carne de caza. Porque, bueno, ahora que comentabas, ¿no? Que si sabes en el restaurante el origen o en el momento que ha sido abatido ese animal, o se le ha dado muerte, lo puedes cocinar de una forma u otra, pero ¿realmente ese conocimiento lo tenéis? O cuando esta carne que llega al restaurante, esta carne de caza, me imagino que pues tendrá unos registros, ¿no? Y tendrá un... ¿Y cuando te llegará toda mezclada? ¿O cómo funciona toda esta parte de la cárnica a restaurantes? Al principio nosotros había un trabajo de años en esto, sobre todo era un trabajo de decir qué es lo que queremos durante todo el año, cuánto es lo que vamos a consumir, hablar con las cárnicas, decir qué es lo que consumimos, qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces este es un trabajo que durante muchos años pensábamos que era simplemente pedir ciervos o cervatillo o cierva de un tamaño, y al final nos dimos cuenta que no, que esto era de hablar con una previsión anual de cuánto queríamos y de qué forma lo queríamos, qué tamaños queríamos también, porque el plato que durante este año vamos a trabajar era de un lomo de X peso y lo queríamos de esta manera. Entonces, es una cosa de según lo que tú quieres y lo que vas a cocinar, pues quieres un tipo de producto, y si quieres hacer otro tipo de elaboración, un estofado tal, buscamos otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido previsión y organización, para intentar buscar una estandarización, entre comillas, de un producto que no es estándar, lógicamente, que al final ningún producto es estándar, ¿no? Y más si es del campo. Pero sí que buscábamos que un cliente, cuando pruebe un corzo o un ciervo, lo pruebe y diga, ¿cómo lográis que sea mantequilla? Nosotros nada, no hacemos nada, o sea, simplemente buscamos un corzo que queremos que sea mantequilla, pero si queremos estofar otro corzo utilizamos otro, no utilizamos ese. Entonces es una selección de productos que con los años pues hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que hay que hablar muchísimo más con las cárnicas, y las cárnicas pues hablar con los cazadores. Al final esto es una cadena que tenemos que trabajar todos y que tenemos que intentar
que desde que se caza algo en una montería, pues tal vez se mejore el eviscerado antes en el campo y no tanto hasta X Que llega hora, al para que plantel. las partes como los solomillos no sufran y no haya una contaminación bacteriana y entonces todos esos procesos pues sean mucho más rápidos, ¿no? Y que el cazador tenga más conocimientos y sobre todo que también tenga más permisos de poder hacerlo y que cuando llegue a la cárnica, que es el mismo día, el animal pues tenga menos sufrimiento, ¿no? Si todos esos pasos se hacen bien, el animal no es potente. El animal tiene personalidad, pero come mejor que no come pienso. Entonces ahí estamos ganando en un producto. Tal vez la praxis pues no es la mejor y es en lo que hay que mejorar mucho. Efectivamente, yo a eso le doy bastante importancia, por lo menos yo, cuando yo preparo mis animales. Pero es verdad que, bueno, que es complicado, ¿no? Sobre todo en montería, que los tiros son rápidos, que bueno, pues no son todo lo ideales que nos gustarían. Háblanos un poquito, Miguel, de tu restaurante, de, bueno, los premios que tenéis. Venga, cuéntanos ahí. Bueno, pues a ver, Santerre tiene varios premios, pero realmente tenemos cariño a algunos, ¿no? Cuando abrimos nos dieron el premio a la mejor croqueta del mundo, que fue para nosotros un salto un poco a ponernos en el mapa, pero también para mí un problema porque eclipsaba realmente el discurso que nosotros queríamos, ¿no? Porque esto era como el niño de una frase, aquí solo hacen croquetas y el discurso inicial era la carne de caza y durante mucho tiempo difuminó ese discurso, ¿no? Y luego ya con el tiempo, bueno, hemos ganado el mejor escabeche de España en 2020, ¿Y que de era un qué era? escabeche de perdiz con zanahorias y bueno, pues ganó en 2020 en una difusión, ganamos otra vez la croqueta unos años después, hemos ganado Restaurante Revelación el primer año que abrimos y luego hemos tenido otros premios, bueno, hace poco uno con Asís Cázar, hicimos una estrella Michelin y un Sol Repsol, pero bueno, sí que es cierto que los más cariños tenemos siempre pues ha sido un poco pues como Asís Caza o la estrella Michelin, que al final ha sido algo que nos ha costado mucho, ¿no? Y sobre todo con un discurso como es la caza que no se encuentra fácilmente en unos restaurantes en el que el monográfico sea solo carne de caza, que es lo más complicado. Desde luego, y más, pues bueno, como está en el punto de mira la caza, ¿no? ¿Tú crees que todas esas corrientes vegetarianas, veganas, de animalismo pueden interferir bueno, en el éxito, ¿no? Y en esa visión que queréis dar, pues tan positiva desde mi punto de vista hacia la caza? Yo pienso que tenemos más cosas en conjunto que en contra con los vegetarianos. O sea, me refiero, nuestra parte del consumo de carne de caza es un consumo sostenible, al igual que puede ser un vegetariano. O sea, me refiero, creo que tenemos muchos más puntos en común que en contra, aunque a lo mejor en España nos hayan puesto en dos bandos distintos, ¿no? Al Ujú. final la sostenibilidad o el ecologismo no está reñido con la caza. De hecho, está más en el bando de la caza, el ecologismo, que en contra, pues no, o sea, mantener los animales o mantener el campo lo quiere el cazador, porque al final es el que está en el medio y es el que conoce el medio y el que regula sus poblaciones porque quiere su medio y su caza y es por lo que él vive, Claro. ¿no? Y el que consume, o para mí, una corriente como los vegetarianos, tal vez a lo mejor los veganos me siento menos identificado, pero creo que los vegetarianos pues tal vez buscan una regulación. No todo el mundo tiene que ser vegetariano, no todo el mundo tiene que consumir caza, ¿no? Pero creo que tiene que haber una balanza en la que cada uno regule, en el que todos pues pueda haber aquí un discurso en el que cada uno tenga la libertad de consumo para no consumir las cantidades ingentes de cerdo que se consume o de macrogranjas, ¿no? Que posiblemente sean cosas que tengan más en contra a ellos y no tenga que ver tanto con nosotros, ¿no? Ujú. Que al final pues nosotros nos regulamos un medio y consumimos lo que nosotros, ¿no? Cazamos y buscamos un fin que no es solo producir para matar y dar de comer de cualquier manera, ¿no? Aquí buscamos una sostenibilidad que creo que tiene mucho que ver con ellos. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre me defino, ¿no? Como cazadora y ecologista, aunque choque, pero es que es así, o sea, es literal. Es así, ¿no? Yo siempre lo he pensado. O sea, de hecho, hace años cazábamos con el que cuida la reserva de mi pueblo, las lagunas de Pedro Muñoz, que es una zona donde hay muchas aves migratorias y es ecologista y hemos cazado con él, ¿no? Y Ujú. entonces fue cuando, a lo mejor desde pequeño le vi aquello y decía, qué contrario, o sea,
ves un ecologista que está cazando y decías tú, pero ¿esto por qué? Esto no puede ser, ¿no? Y te das cuenta que sí, que él busca regular el medio y el ecologismo no es estar en contra de que se mate un animal, ¿no? O sea, por ser cazador no es que odies un animal. O sea, Es te un amas la equilibrio. caza y es un equilibrio y es una parte que es un instinto del ser humano. Y eso hay que tenerlo claro, que otros lo tenemos a lo mejor de una manera y otros de otra, ¿no? Pero al final somos lo que somos. Sí, desde luego. Y luego, de cara, bueno, a esta parte de la cocina, ¿cuáles crees que son las claves para triunfar en la cocina a pequeña y a gran escala y sobre todo con un producto tan específico como la carne de caza? Bueno, a nivel profesional, lógicamente, siempre sacrificio, o sea, un montón de sacrificio. Para mí ha sido dejar la caza casi de lado, pero al final siempre hay un componente que es el cariño. O sea, yo creo que cuando alguien cocina con cariño, cuando alguien coge un producto que tiene, no solo cariño hacia a quién cocinas, ¿no? Que cuando cocinas para tu familia siempre lo haces con un cariño especial porque le pones mucho amor, ¿no? Pero cuando tienes cariño hacia un producto, que es lo que nos pasa a nosotros, cuando llegan a lo mejor algún corzo entero, ¿no? Y llegamos incluso antes al restaurante y siempre les digo, oye, quien quiera que venga al restaurante que vamos a limpiar mañana el corzo y tal. Y veo que los chavales llegan una hora antes a trabajar y no hacemos precisamente 8 horas trabajando, ¿no? Cuando ves eso es cuando dices, bueno, hay amor por el producto, ¿no? Y hay cariño. Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, amarlo el producto y amar hacia quien cocinas, ¿no? Ese cariño y ese respeto hacia todo el proceso. Fíjate, es peculiar, ¿eh? Que la gente quiera estar más tiempo en su trabajo, aunque sea por ver algo que, bueno, es que si no es de esa forma no lo ves. O Es que es sea, especial, o sea, para mí es especial. Hoy, de hecho, alguna vez hay algún amigo que pues, nos lleva alguna pieza de caza entera y es cierto que para mí es súper especial porque hay cosas que no puedes trabajar a día de hoy en un restaurante porque las cárnicas pues lo hacen muy bien, separan cada pieza, ¿no? Además, pues sus piernas, donde a lo mejor hay un tiro la limpian y la dedican a otra cosa para que haya la mínima menor posible, ¿no? Y categorizan, pero te pierdes una parte que para mí es súper bonita, que es tener un animal entero y poder limpiarlo, ¿no? Y entenderlo y vivirlo de una manera que es, sobre todo, mucho más creativa, porque te encuentras con muchas piezas que muchas veces se pierden, ¿no? Y cuando las tienes, pues aprovechas un animal hasta desde las costillas, el cuello, ujú. la lengua, los interiores, los jarretes, y entonces te das cuenta de la magnitud y posibilidades que tiene un corzo, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy especial para los chicos que vienen al restaurante a trabajar, incluso para amigos cuando se lo he dicho, que son periodistas gastronómicos, me dicen, oye, me gustaría ir un día a verlo, porque creo que eso no lo voy a vivir nunca. Y entonces ahora que va a empezar esta de corzos, pues le dije a un amigo, oye, a ver si un día puedes traerme un corzo, porque me gustaría Enseñarlo. que vengan algunos amigos y enseñarles a limpiarlo y que lo ven entero. Y bueno, dentro del restaurante, como es lógico, no sé si todos los platos son de caza, pero si no una gran parte, ¿no? Cuéntanos, pues bueno, para ti, ¿cuál sería el plato estrella que tienes o el que más te gusta a ti, que a lo mejor no es el que más éxito tiene, y qué tipo de platos pues podemos encontrar así un poco originales también, ¿no? Que seguro que hay bastantes. Sí, o sea, bueno, nosotros eh, no solo hay caza en Santerra, o sea, sí que es cierto que al final buscamos que la gente no se sienta incómoda, sobre todo con quién vienes, ¿no? A lo mejor te puede encantar la caza, pero con quien vienes tiene ciertos reparos Ujú. y a nosotros nos gusta que vengan. Cuando vengan ya es un momento en el que cuando se sientan en la mesa buscamos que a lo mejor prueben 2 platitos de caza el primer día, ¿no? Y que se sientan mejor, más familiarizados, más cómodos con un tema que a lo mejor les han dicho que no les va a gustar, o que han oído, o que le tienen miedo, ¿no? Y entonces buscamos simplemente empezar, ¿no? A que den esos primeros pasos con la carne de caza y que luego prueben con los que se sientan más cómodos, ¿no? Pero luego tenemos menús de este año, algún amigo que es un enamorado de la caza, que hemos rondado entre 20 platos de carne de caza en un solo menú, ¿no? Pues tocando de todo tipo de aves a caza menor, caza mayor, ¿no? Diferentes cortes y bueno, pues buscamos que sobre todo haya mucha carne de caza, ¿no? Y que haya una manera distinta de comerla. Intentamos no recurrir a lo clásico y buscamos que al final encuentren en la carne de caza la versatilidad que tiene, ¿no? A día de hoy
hay platos bastante chulos, ya te digo que no recurrimos a nada clásico, tal vez hay algún lomo de corzo marcado por esto que te decía, de buscar un poco que sea más fácil para algunas personas, pero luego pues tenemos platos como una pera rellena de jabalí en un cibet de jabalí, que pasamos luego por una masa de brioche, representando un plato que es francés, de un postre francés de París que se llama pera bella-elena. Entonces luego la tenemos con una salsa de un cibet y ponemos un puré de chiribía con vainilla. Y este es un plato pues que a la Madre de gente Dios. le cuentas, ¿no? Y al final es un poco la bella y la bestia, ¿no? Es como decir, pues normalmente el jabalí se come con pera o manzana, ¿no? Y en este caso es al revés. La pera se come con jabalí. Y entonces es un plato que a la gente pues piensa que va a ser súper potente y de repente pues no lo es, ¿no? Porque pues tiene esa salsa de chocolate salada, ¿no? La pera que suaviza muchísimo el jabalí y luego pues platos como la Royal de pato azulón que es un plato que lleva con nosotros 7 años, que es un clásico de nuestra casa que nunca se ha ido, que es un plato que cada día está más bueno, que cada día a la gente le gusta más y luego hay otros como, no sé, que hemos hecho tantos pero que tenemos mucho cariño, pues esta Royal, pues este año estamos haciendo una perdiz que había una receta madrileña que eran rellenas de sesos, de cordero, y entonces, bueno, buscamos hacer diferentes elaboraciones para bueno, pues los que quieren probar algo distinto con la perdiz lo encuentran, y los que quieren probar algo un poquito más fácil también. ¿Y tú con qué carne te quedas? O sea, de todas, ¿cuál es la que más te gusta? Pues mira, a mí dos fetiches. La liebre para mí es lo que más me gusta. Vengo de la zona donde más liebre hay de España y donde siempre se ha maltratado cuando había mucha, porque se denostaba como un animal carroñero, que no era realidad, porque era una zona de cementerios de ganado y normalmente pues la liebre, que es un animal muy inteligente, pues evitaba estar donde la querían cazar, ¿no? Nadie quería cazar en un cementerio de ganado, ¿no? Donde olía mal y donde había... Entonces las liebres, donde iban ahí era donde había pasto verde, porque había Abono. abono, Claro. había calor y no les cazaban, ¿no? Entonces la gente decía en mi zona que eran Hay leyendas de carroñeras. eso, sí, sí, Entonces, sí. pero es cierto que no lo es y eso a la gente siempre pues le chocó mucho, ¿no? Y lo asocian a ese sabor potente que tiene la liebre, que al final pues es una carne negra que tiene mucha sangre y que tiene un sabor muy especial, ¿no? A mí me encanta. A mí ese es el animal que cuando viene me las trae mi padre, porque nunca compro y a día de hoy la mayoría de la liebre que se encuentra en España viene de otros países y para nosotros pues no, nunca hemos cocinado una liebre de fuera y si entran 4 en un año, pues hacemos un plato hiperdemocrático que son morcillas de liebre, las elaboramos nosotros. Entonces de una liebre salen bastantes morcillas, hacemos unas pochas con morcilla de liebre y es un plato con el que terminamos los menús de degustación cuando hay. Nos parece como que es el típico plato de casa en el que llegan los propios camareros y después de haber comido una pera rellena con no sé qué tal, te terminan con unas pochas con morcilla de liebre que elaboramos nosotros y me parece como una declaración de intenciones de decir esto es una casa de comidas, que es al fin y al cabo lo que pretendemos. Brutal, o sea, lo de la morcilla de liebre me he quedado y fíjate que soy un amante, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en cuanto a la caza menor, ¿toda la que viene o que os comercializan viene de España o como comentabas vienen de otros países? Porque la mayor sí que está más extendida, yo creo más comercializada en España, pero la menor... La mayor es toda de España, ahí sí que no entra nada de fuera, de hecho se comercializa casi todo, como puedes saber, en Alemania, aquí se queda, diría yo, que en torno a un 10%. Aquí el público sí que es cierto que consume un calibre de animal mucho menor que lo que consumen fuera y la menor, la mayoría es de España, pero sí que es cierto que bueno, pues animales como el pato, que viene mucho pato inglés, porque es cierto que el pato inglés pues tiene un poquito más de grasa, entonces es un pato un poquito más fácil de cocinar, ¿no? Que el nuestro. También el nuestro se encuentra cada día más difícil. Por ejemplo, el grouse, que aquí no hay, también viene de fuera. Y luego, bueno, pues aves como codorniz, palomas torcaces o becadas y el resto de aves migratorias, pues son aves que no tienen denominación, que vienen de los Balcanes y hasta donde las puedas coger, ¿no?
pero no son aves que vengan de España o no. A lo mejor se cazan en la frontera con Francia o se cazan en Santander o en Ibiza algunas, ¿no? Pero no sabemos normalmente de dónde vienen. Es más complicado. Claro, es que la Ese tipo menor de al ave. final, yo creo que hay más cultura de consumir la carne de caza menor que la de mayor, vamos. Yo por lo menos donde vivo, que casi todo es mayor, hay muchas excusas por no llevarse la carne. Yo creo que por no prepararla, no sé qué opinas tú. Bueno, es que al No final prepararla a nivel o sea, lo que es la carne, no cocinarla tanto, sino pues es que es un tema incómodo. O sea, al final el coger la carne, hay una parte ahí que a todos les da mucho reparo, que es pelar las aves o despellejar, ¿no? Y ahí está, hay una parte que es como que incomoda y todo el mundo es como la sangre. demasiado señoritos, ¿no? Para esto. Y eso es un poco lo que hay que cambiar. El decir, oye, que esto... Yo cuando mato un animal o cuando he cazado un corzo hace el año pasado, ya estoy pensando en qué quiero hacer. Y estoy con un amigo, oye, pues ¿qué vamos a hacer con el corzo? Pues mira, con esto vamos a hacer lo otro, esto tal. Entonces, sí que es cierto que tal vez hace falta que la gente se lance un poquito más a cocinar, que le pierda el miedo a coger un corzo y hacer, yo qué sé, con las piernas unas hamburguesas que son súper sencillas y que al final no tienes que hacer estofado, ¿no? Todo es eso, se puede hacer un asado, que es súper sencillo, meter una pierna si quieres con adobo o simplemente con una melaza y fin, ¿no? Y ya está. O sea, no es... La carne que hace es fácil de cocinar. O sea, es más difícil romper Hay que ponerse. ciertos tabús que tenemos en la cabeza con ella. Exacto. Vamos, a mí a veces me pasa, ¿no? Que me dicen, nos vamos a cazar y digo, no, no nos vamos a cazar porque yo mañana me tengo que ir muy temprano no sé dónde. Si yo cazo hoy, a mí hoy no me va a dar tiempo a preparar todo, ¿no? Y ya voy, porque no concibo una cosa sin la otra. Tú hacías un curso de cocina de caza, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, cómo lo estructuras, dónde es el curso y qué se puede aprender en él. Bueno, esto es un curso que hicimos en una escuela que se llama Esculinari, que bueno, pues se contactan conmigo para hacer un curso de caza y ahí buscábamos un poco trabajar diferentes tipos de cortes. O sea, al final el decir, desde una perdiz, cogerla y simplemente estofarla, a coger un lomo y marcarlo y sacar un plato de lomo, a asar una pierna de jabalí, a coger una parte y hacer una farsa y poder hacer un embutido, ¿no? Que al final parece como que es muy complicado y luego es hiper sencillo cuando te pones a ello, ¿no? Y tiene una parte muy de amor, ¿no? El demostrar que con la carne de caza se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden hacer platos que son muy sencillos y son platos que invitas a cualquiera y Éxito. quedas súper bien, es verdad. Y yo creo que es cuando haces eso y te sientes tan bien, ¿no? Cocinando para los demás y ves que pues yo creo que ahí es cuando se pierde el miedo. Y con la carne de caza, vamos, nosotros nos hemos dado cuenta que es, en vez de un problema que hay que aprender a cocinar y tal, nos hemos dado cuenta que hay un hecho diferenciador en el que cuando viene la gente tal vez las expectativas son unas y se van con unas expectativas completamente distintas, ¿no? Que ojalá y cambiasen y que hubiese mucho más consumo, la realidad. Vamos, yo en casa siempre que puedo y que viene alguien les planto algo de caza y la gente alucina, o sea, sobre todo cocina tradicional, que yo soy muy defensora de la cocina tradicional, el gazpacho manchego, por ejemplo, a mí, vamos, Lo mejor que hay. eso es una fantasía, ¿es? A mí me encanta. Es así. Bueno, ¿tú crees que gracias a la cocina de la carne de caza se puede cambiar la percepción que tiene la gente de la caza como tal? O sea, ya no tanto porque al final es una de las justificaciones que tiene la caza, ¿no? Que es el consumo de su carne. Claro, al final, por qué se caza o por qué el ser humano caza, ¿no? Cuando es ser humano? Pues para comer, ¿no? Y este es el origen de la caza, o sea, es para comer. Entonces, creo que durante mucho tiempo, a lo mejor en el discurso, hemos perdido esa parte, ¿no? De darle importancia y tal vez no ha ido tan de la mano durante un tiempo, ¿no? Y se ha enfocado mucho como un deporte solo clasista y no tiene nada ni de deporte ni de clasista, ¿no? Porque tal vez a lo mejor hay cacerías clasistas, ¿no? Pero el día a día en un coto social de un pueblo es que la gente sigue cazando para comer. O sea, en mi pueblo se sigue cazando para comer, ¿no? Y si el coto social un año vale 100 y al año 120, pues a lo mejor hay gente que no puede permitirse cazar porque no hay mucha caza y para ellos es importante que haya caza porque lo ven como un sustento, aparte de un hobby, pero lo ven como un sustento, ¿no? Y eso sigue siendo la carne de caza en la gran mayoría de los casos, ¿no? Luego hay otros casos, como puede ser la caza en montería,
que termina en cárnicas, ¿no? En la que se llega a otras superficies de venta y que llega a restaurantes y que también es necesario, ¿no? Pero creo que sí que van muy de la mano y creo que es muy importante. O sea, al final si perdemos el foco real, que es el para el consumo, es cuando creo que la carne o creo que la caza pierde una protección que tiene y que es la realidad del por qué se caza, ¿no? Aparte de que no nos guste, ¿no? La caza como tal, aparte del consumo. Sí, desde luego. ¿Tú cómo ves el futuro bueno, vamos a hablar de España, porque al final es lo que nos toca, de la combinación de caza y cocina, viendo cómo vienen las cosas? Hay mucho trabajo, o sea, siempre lo he hablado, o sea, creo que al final el problema de la caza es la temporada, ¿no? Tú encuentras durante todo el año en una carnicería, en el lineal, diferentes pollos, ¿no? Porque se crían Ujú. durante todo el año, ¿no? Es mucho más fácil tener un producto fresco y fin. Entonces, un lineal de carne de caza no puedes tener un producto fresco, ¿no? Porque no es fresco, o sea, tienes que descongelarlo y ponerlo ahí. Entonces, tal vez esas presentaciones es lo que hay que cambiar, ¿no? En el que el ibérico todo el mundo tenemos claro que durante la época de matanza es cuando sí que hay ibérico fresco y que luego hay que comprar congelado. Y el que lo busca sabe que es congelado. En la caza es igual, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que hacer en el que tal vez los formatos tienen que ser de otro tipo, tienen que ser mucho más amables, tal vez haya que trabajar un poco el tema de la contaminación en campo, el explicar que también una carne de caza no va de estofar ni de muchas horas, sino que un lomo es vuelta y vuelta y que se puede poner poco hecho, ¿no? En el que se puede utilizar para hacer un tartar y en el que hay que cambiar un poco el formato de venta de esta carne que a día de hoy se está pensando mucho en vender fuera, nos estamos olvidando de vender dentro y darnos cuenta que el consumidor nuestro tenemos que intentar que la gente cada día coma más carne de caza, porque es una carne que es futuro. O sea, la carne de caza no va a ir esto hacia menos, la carne de caza cada día, y la caza va a ir hacia más, porque es un camino que es hacia donde va el mundo, que es hacia el ecologismo, hacia la sostenibilidad y la carne y la caza y el consumo de carne de caza forma parte de ello. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es profesionalizar más y hacer más amable al público esto. Comentabas lo de la congelación. Tú al final, bueno, no sé, a mí es lo que siempre me han dicho, ¿no? Que es mejor congelar la carne que no consumirla fresca. ¿Esto hasta qué punto es verdad? ¿Tú crees que hay algo de mito o...? Yo creo que es mito. Sí. Sí, al final aquí estamos consumiendo un producto congelado, que no digo que sea peor o no. Tal vez se utiliza un poco, pues como se dice que no, con el pulpo, ¿no? Para romper fibras y tal. Eso lo había Pero escuchado, sí, eso sí. es, pero al final cuando se consume, o sea, para ciertas aves migratorias se hace una cosa que se llama face and dash, que se cuelgan y al final se busca que la carne pues quede un poquito más blanda, ¿no? Con el jabalí exactamente igual. Se busca que al final pues esa parte de maduración de una pierna que se cuelgue, pues al final hay una parte ahí no de descomposición, pero sí de evolución de la carne que naturalmente evoluciona y que hace que esté más tierna, que es que el rigor mortis se vaya, que eso se utiliza en todas las Sí. carnes, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, pero un corzo, que el cazador de corzo normalmente es muy fino, es muy pulcro, le gusta avisar en el momento, entonces por eso tal vez esa es la mejor pieza de caza, ¿no? Cuando llega y ves un lomo y lo pones directamente a la plancha a los 2 días, te das cuenta de que como fresco no hay nada. Porque el periodo ideal para cocinar una carne tras haberla cazado, ¿tú cuál crees que sería? Nosotros les dejamos 2 días, cuando llega alguna pieza fresca, que en ¿Pero temporada haces sí que nos algo llega. con No, ella? nosotros nunca aplicamos marinadas, o sea, intentamos buscar un producto que se ciña mucho a lo que nosotros buscamos, pero cuando, por ejemplo, utilizamos alguna pierna, Ujú. que sí que buscamos otra cosa, pues sí que a lo mejor se cocinan con ya vinos y tintos, o se macera algún día, pero normalmente buscamos que el animal se exprese como es, o sea, ¿Cómo es? buscamos que el animal es tierno por sí solo y queremos que la gente se dé cuenta que es especial por sí solo y que no hay que enmascarar con hierbas porque no tenemos nada que tapar. O sea, lo que queremos es que se exprese como es y demás. Y por el tema de, no sé, porque yo he escuchado de todo, que si lo dejas en agua para que pierda sangre, en leche para que se suavice, ¿todo ese tipo de cosas tú crees que aportan realmente o es más parafernaria, ¿no? Y... Mm, es que es como, para mí es maltratar.
por ejemplo, eso yo lo veo como un maltrato. Sí que es cierto que, por ejemplo, si quieres hacer un asado y metes una pierna en agua y sal, cambia la textura y luego para asar pues queda mucho más rosado y demás, ¿no? Y queda mejor, ¿no? Eso se utiliza en muchos asados, de todo tipo de piezas. Me lo apunto. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, hay algunas piernas de jabalí que hemos hecho así rollo como un pastrami para... Pues nosotros tenemos el restaurante y luego la barra. Y en la barra pues hay albóndigas de ciervo y luego fueras de carta, en temporada de corzos, si tenemos un despiece, pues hay de todos los tipos de cortes, ¿no? Y lo que hacíamos es, pues, una pierna, pues, ahí meter una salmuera varios días y luego asarla, como si fuese un pastrami americano, ¿no? Un carpaccio y lo terminamos. Entonces la gente, cuando ya le das como algo internacional, de repente es como mucho más amable, ¿no? Decir, esto pastrami lo conozco, oye, jabalí, vamos a ver qué tal. Lo prueban y dicen, oye, no es potente, no tiene por qué serlo, ¿no? Y buscamos, bueno, pues hay platos un poquito más graciosos a veces para que la gente se acerque, ¿no? Pero el tema salmueras y demás es una cosa que nosotros personalmente pues intentamos evitar y dejar que el animal hable, ¿no? Si es más adulto, pues cuando queremos que un guiso de ciervo que es adulto y tal se exprese, pues lo hacemos. O sea, por lo que comentas, y respetando también un poco las temporadas de caza, vuestra carta va evolucionando también en función de esta temporalidad, ¿no? Porque al final habrá cosas que no podrás ofrecer todo el año. Eso es, o sea, nosotros, a ver, a día de hoy la carne de caza fuera de temporada siempre es congelada, que es una cosa que hemos dicho. Nosotros sí que utilizamos carne de caza durante todo el año. Si hay descastes, se utilizan carne de descaste, y si hay media veda, pues media veda, e intentamos que también haya esa parte de discurso de que la gente se dé cuenta que la caza existe durante todo el año y que la media veda es por una cosa, que los descastes son un tema de regulación y nosotros lo ponemos en la carta, es cierva de descaste, o es jabalí de descaste, o es conejo, o tal, y contamos una problemática que existe en el campo y el por qué se caza, ¿no? Que es una parte que para mí sí que a día de hoy es importante que la gente sepa que esto existe, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que encontramos la mayoría de las piezas, porque ahí, ya te digo que aquí el consumo es un 10%, y no consumimos apenas, ¿no? Entonces sí que encontramos carne de caza durante el año. A lo mejor el corzo es mucho más limitado, ¿no? Pero piezas como las mayores de caza menor encontramos todo, y ya cosas un poco más complicadas como becada y demás sí que tenemos mucha más limitación. Yo la becada es una cosa que tengo ahí apuntada como pendiente, o sea que a ver si en algún momento puedo probarla porque no he llegado a... Bueno, a día de hoy en restaurantes está prohibido junto con el ¿Ah, zorzal. Sí, son aves que se pueden cazar pero no cocinar en restaurante, y nosotros cuando lo hacemos pues lo hacemos en casa, que hay algún amigo que nos trae algunas becadas y tal, y las cocinamos en casa para amigos, invitamos a lo mejor a incluso a algún cliente y lo hacemos allí entre nosotros y en petit comité, y disfrutamos de algo que es hiper especial. Y Miguel, para ir al restaurante, bueno, cuéntanos cómo te podemos encontrar para reservar, podemos ir, con cuánto tiempo hay que reservar, cómo... No sé, cuéntanos, porque bueno, no, esto es fácil. nos estás poniendo los dientes largos y... A ver, la época nosotros siempre más bonita es la época de caza, que es cuando más hay, ¿no? Pero luego, bueno, para reservar, pues fácil por la web, ahí pueden hacer reservas, no hay que hacer, no hay super listas de espera tampoco, y a última hora hay muchas cancelaciones, o sea que siempre se puede reservar. Sí que es cierto que cuanto más previsión tengan, mejor, y si vienen a probar caza, que nos lo indiquen, porque es cierto que nosotros tenemos X platos de carne de caza, pero cuando un cliente es recurrente, pues intentamos siempre hacer alguna cosa nueva para que no repitan lo mismo. Si quieren probar alguna otra cosa, pues la hacemos. Que lo tenéis en cuenta, vamos, que al final el trato es muy cercano. Sí, o sea, buscamos que haya mucha libertad. O sea, queremos que la gente venga y si quiere solo consumir caza, hacemos los platos que quieran, ¿no? Le decimos, oye, ¿queréis hacer un menú largo? Sí. Y me gustaría probar esto. Ok, pues pedimos, a lo mejor no tenemos conejo, pero pues si quiere hacer un plato de conejo, pues cogemos, lo hacemos, y para nosotros es algo que sale fuera del día a día y que nos gusta, o sea, que nos saca un poco de la zona de confort. Bueno, fenomenal, eso siempre está bien. Sí. Y para finalizar, siempre me gusta haceros una pregunta, y es, ¿qué es lo que más feliz te hace a ti cuando estás en contacto con la naturaleza? Pues a mí, ¿qué es lo que me hace más feliz? O sea, ¿cuál es mi momento ideal en el campo? Lo que más feliz te hace cuando estás, pues eso, en el campo, ya sea cazando o... Para mí es, por ejemplo, hay un momento que es el que cada vez que bajo el pueblo quiero, es el momento de coger el perro con mi padre y salir a mano con ellos. Un momento como de desconexión,
que es el momento que realmente me olvido del yo cocinero, y es cuando me acuerdo de cuando yo soy cazador, que estoy en un momento viendo al perro cazar y que se me olvida un poco todo, y realmente es cuando siento como que conecto Tu esencia. con la esencia, sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, Gracias a ti. por compartir este ratito con nosotros. Espero que os haya gustado y os esperamos en el próximo episodio de Tras la Huella.